Bueno, buenos días, hermanos. Es un gozo poder estar con ustedes. Y mientras van saliendo los niños, reciban un saludo de mi familia, mi esposa y los niños. Ellos quisieran haber estado con nosotros también aquí, pero a causa del viaje y lo difícil tal vez que viajar con los niños chiquitos, no pudieron estar. Pero le mandan muchos saludos. También siempre tiene mucho aprecio de esa iglesia, porque fue la iglesia que me agarró cuando estaba pobre y desquiciado, soltero, y después también cuando me pude casar y tener mi esposa, así que siempre tenemos muchos buenos recuerdos. También recibieron un saludo de nuestra iglesia allí en Paraguay. Ahora en diciembre vamos a cumplir un año de que viajamos a Paraguay. La iglesia va a cumplir ahora 10 meses ya casi. Así que estamos muy animados de lo que el Señor está haciendo allí en Encarnación, Paraguay. Y nada, muchas gracias por sus oraciones, su apoyo, que yo sé que siempre están pendientes de nosotros. Así que nada, es una bendición poder estar con ustedes esta mañana. Vamos a hablar una vez más y pedir al Señor que nos ayude esta mañana y me ayude a mí a exponer su palabra de manera fiel y nos ayude a todos también a entender su palabra y a aplicar su palabra en nuestras vidas. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, Señor, porque tú eres bueno, porque tú, Señor, no nos has dejado solos, no has dejado, Señor, tu espíritu, no has dejado tu palabra, donde podemos conocer tu voluntad y podemos allí también, mediante tu palabra expuesta, entendida correctamente y aplicada correctamente, podemos vivir, Señor, y crecer cada día más a la imagen de tu Hijo. Te pido en esta mañana, Señor, que mientras yo lea el texto, explique el texto y aplique, seas tú obrando a través, Señor, de mi debilidad. Y te pido, Señor, que nos ayudes a todos a poder entender tu palabra, pero también que podamos aplicar tu palabra. Y que eso pueda ser visible, Señor, en la manera que yo vivo como creyente individual, pero también cómo vivimos como iglesia. Así que ayúdanos hoy y siempre. Es en el nombre de Cristo que te pedimos todo eso. Amén. Amén. Ahora, si hay algo que está de moda hoy en día en los alimentos que compramos, y aún más en Estados Unidos todavía, es la frase solamente con ingredientes cuidadosamente seleccionados. ¿Han escuchado eso? Utilizando siempre los mejores ingredientes a ese producto. Y obviamente que si yo voy a comprar algo, yo quiero que sean los mejores ingredientes los que se van a utilizar. No queremos consumir cualquier cosa, no queremos consumir cualquier tontería. Pero la pregunta es, ¿por qué las empresas o las industrias se molestan en decirnos lo obvio? Porque sabemos, mis hermanos, que no podemos dar por sentado lo obvio en un mundo que se vende miles de cosas. Sabemos que es muy probable que los fabricantes, los productores o muchos mercados intenten ofrecernos ingredientes inferiores. Es muy probable que nos quieran ofrecer a un trabajo de mala calidad para aumentar sus ganancias, para aumentar sus resultados y para que ellos puedan tener más riqueza. De hecho, es por eso que en el siglo XX más o menos surgió toda esa preocupación en el famoso control de calidad. Porque en el mundo moderno, el que nosotros vivimos, si usted vende productos falsos, si usted vende productos defectuosos o no administra bien su control de calidad, ¿qué va a pasar? Bueno, va a tener un montón de demandas judiciales en sus manos, va a tener un montón de devoluciones masivas, eso es sumamente común en Estados Unidos, que todo el mundo devuelve si no le gusta, o vamos a correr el riesgo de que nuestros productos sean retirados del mercado. Así que hay mucho en juego para las empresas, por eso es tan importante todo este asunto del control de calidad. De hecho, yo creo que esa preocupación por la calidad y por la confianza de la calidad del producto que vamos a consumir es parte de lo que está detrás de todo ese movimiento artesanal moderno, que tenemos cervezas artesanales, tenemos muebles hechos a mano, tenemos productos locales, productos hechos de agricultores locales y todo con lo que tengan que ver frases con hecho a mano. Homemade. Por eso es tan famoso eso hoy. Queremos asegurarnos que el producto que estamos recibiendo sea de una buena calidad. Y qué mejor que tener justamente de los productores originales y que se haga, todo hecho a mano. Porque otra vez, existe esta gran preocupación por la necesidad de asegurarnos, de tener confianza de la calidad del producto o del servicio que estamos comprando. Y en esa mañana, en estos textos que vamos a estar estudiando, Juan, que es el que escribió la carta primera a Juan, se dirige a toda esa cuestión de control de calidad o de la garantía de la calidad del producto que tenemos. Y la pregunta que nos hace es, ¿cómo nosotros, como creyentes, podemos estar seguros de la calidad
y no de un producto que hemos comprado, ¿cómo podemos estar nosotros como creyentes, escúchame bien aquí, esta es la pregunta, de la calidad de nuestras vidas como cristianos? ¿Cómo podemos estar seguros de que lo que nosotros decimos que somos, creyentes, realmente tiene una calidad superior y no inferior? ¿Cómo podemos estar seguros de la garantía de que realmente estamos viviendo como creyentes verdaderos y no como creyentes utilizando productos defectuosos? Y la respuesta que nos da Juan es que usted y yo, cristiano individual, y nosotros, los creyentes aquí juntos, podemos estar seguros y podemos estar confiados, no por algo que nosotros hayamos hecho o por lo que tú hayas hecho, sino enteramente por el trabajo que el artesano divino, por así decirlo, ha hecho en usted y en mí. Es por eso que podemos estar seguros. Podemos estar seguros porque el artesano divino, el que ha hecho las cosas homemade, a mano, que es Dios mismo, porque Él lo ha hecho y por la calidad de su mano, es que tú y yo podemos estar seguros de la calidad de nuestra vida como cristianos. De manera que ese es el punto en esa mañana y la verdad que quiero dejarles a ustedes. Podemos estar seguros de la calidad de nuestra vida como creyentes justamente por quién es el que lo ha comenzado, que es el artesano divino, por así decirlo, Dios. Así que les invito a que vayan conmigo, Primera de Juan, capítulo 4, y vamos a estudiar desde el versículo 13 en adelante. Y he titulado el sermón de esa mañana, El amor perfecto de Dios visto a través de su pueblo. Primera de Juan, capítulo 4, del versículo 13 en adelante. ¿Lo tienen? Primera de Juan, está casi uno de los últimos libros de la Biblia, capítulo 4, versículo 13 al versículo 21. Y dice así la palabra del Señor. Estoy leyendo la Biblia de las Américas. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en quien nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En eso se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos también nosotros en ese mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y ese mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Que Dios bendiga su palabra en esa mañana. Ahora, dando un poco de contexto, a través de toda la carta de Primera de Juan, lo que Juan ha estado haciendo es trabajar de manera sistemática, por así decirlo, y repetida, a través de 3 pruebas o 3 evidencias que marcan a un cristiano genuino. Lo que él quiere hacer en esta carta de Primera de Juan es dar seguridad a los que son creyentes. No es como que ponerte una prueba para ver si tú eres creyente o no, sino que darte confianza y seguridad, si eres creyente, de que hay 3 pruebas o 3 evidencias que van a estar en tu vida, que te van a marcar como un cristiano verdadero, como un cristiano genuino, y son la prueba de la obediencia, la prueba del amor y la prueba de la fe. Y en los versículos anteriores de nuestro texto, del 7 al 12, Juan termina hablando de la prueba del amor, señalando que Dios es amor y que Dios es la fuente de todo amor. Por lo tanto, alguien que está genuinamente conectado con Dios, alguien que genuinamente es un cristiano, que dice que tiene una relación con Dios, que está unido a Dios a través de Cristo, va a mostrar ¿qué cosa? Ese amor. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y en nuestro texto, en esa mañana, Juan va a retomar la frase que termina en el versículo 12, y miren allí con nosotros, miren conmigo allí en el versículo 12. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Lo que Juan va a hacer en nuestro texto es que va a tomar esas 2 ideas de que Dios vive en nosotros, su amor se ha hecho completo, se perfecciona en nosotros,
y los va a elaborar ahora en los siguientes versículos. Así que si pudiera resumir nuestro texto en una sola frase, el argumento principal de Juan en nuestro texto sería algo así. La presencia de Dios en nosotros, como cristianos, la presencia de Dios en nosotros produce amor en nosotros o desde nosotros. Otra vez, la presencia de Dios en nosotros, como creyente, produce amor en nosotros o desde nosotros. Así que lo que vamos a hacer para poder presentar o para poder entender esa idea es que vamos a tomar esa oración y vamos a verlas en dos mitades. Primeramente, la presencia de Dios en nosotros, en los versículos 13 al 16, y en segundo lugar vamos a ver el amor de o desde nosotros, que justamente produce la morada de Dios en nosotros, en los versículos 17 al 21. Así que mis hermanos, mientras consideramos la calidad de la obra de Dios en nosotros esta mañana, quiero realmente que podamos considerar nuestra propia vida. Que consideres tu vida. Que yo pueda considerar mi vida, que podamos considerar nuestra vida, que podamos considerar la calidad de nuestra vida esa mañana y que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Nuestras vidas, tu vida, mi vida, revelan o evidencian la presencia de un maestro artesano trabajando en nosotros? Tu vida y mi vida revelan o dan evidencia de que ese artesano divino Dios está produciendo o trabajando en nosotros o desde nosotros. Así que en primer lugar vamos a ver la presencia de Dios en nosotros. Y miren conmigo de nuevo versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. De manera que según Juan, mis hermanos, en esta primera porción que acabamos de leer, si eres creyente, si eres un creyente verdadero, un cristiano genuino, Dios, el Dios que hizo los cielos y la tierra, el Dios que existe desde toda la eternidad, el Dios que es el amor mismo, vive en ti y literalmente, dice el texto, permanece en ti y en mí. Eso es lo que está diciendo el texto. Y además, si somos cristianos y si vivimos como creyentes, también vamos a permanecer y vivimos en Dios. Eso es lo que está diciendo el texto. Dios permanece, literalmente permanece en ti y también tú permaneces en Dios. Eso lo dice el versículo 13. Y lo dice de nuevo el versículo 15. Y lo dice de nuevo el versículo 16. Dios permanece en ti y tú permaneces en Dios. Ahora, eso suena genial, pero como buen puertorriqueño dice, ¿qué rayos significa eso? Porque yo quiero decir, mientras estaba trabajando en esos versículos, me encontré pensando que esta frase de que Dios permanece en ti y tú permaneces en Dios es como un lenguaje frase o frase célebre de todo creyente. Hasta podemos ponerlo en camisas, en playeras, suena maravilloso. Dios vive en mí y yo vivo en Dios. Y no tengo la menor idea de lo que eso significa, ¿verdad? Eso lo repetimos todo el tiempo. Quiero decir, pensando prácticamente en eso, ¿qué está pasando en esa frase? ¿Estamos hablando de una especie de versión buena y divina de la posesión demoníaca? Porque piensen otra vez, todos tenemos una idea de lo que podría significar que un espíritu demoníaco, un demonio, viva en alguien. Hemos leído historias sobre eso, algunos locos han visto películas sobre eso. Vimos historias de eso en el Nuevo Testamento, como hemos escuchado en el video de hoy. ¿Es eso lo que estamos viendo aquí? ¿Solo como una buena versión, una versión divina de eso? ¿De que Dios permanece en ti y nosotros en Él? ¿Se refiere como a una especie de versión buena y divina de la posesión demoníaca? Yo no creo en absoluto que signifique eso, porque si le das la vuelta a la frase, también dice que vivimos en Dios. Solamente Dios vive en nosotros, sino dice también que vivimos en Dios. De manera que no creo que ninguno de nosotros vaya a argumentar que poseemos a Dios de la misma manera que pensamos que un demonio posee a una persona, ¿sí o no? De ninguna manera. Yo no poseo a Dios, ni ninguno de nosotros. No creemos que estamos hablando entonces aquí en este texto de posesión. Y de igual manera, cuando pensamos desde otra dirección que vivimos en Dios,
es muy tentador pensar en términos casi como panteístas. ¿A qué me refiero con eso? Sabemos que Dios es omnipresente, que vive en todas partes. Es imposible escapar de Dios, de manera que tal vez en ese sentido de que Dios está en todas partes, se refiere a eso, que vivimos en Él. Porque después de todo, Él está en todas partes. Pero yo tampoco creo que eso es lo que Juan está tratando de decir en el texto. Porque él está vinculando eso específicamente con ser cristiano. Porque si todo lo que quiere decir que Juan está diciendo que cuando dice que vivimos en Dios es por el hecho de que Dios está en todas partes y no puedes alejarte de Él, bueno, eso va a ser la misma cosa para un cristiano como lo es para un no cristiano, ¿verdad? Porque una vez más, si le damos la vuelta a la frase, dice también que Dios vive en nosotros. Y sin lugar a dudas, mis hermanos, Dios no vive en nosotros porque somos omnipresentes o porque no puede escapar de nosotros. Así que otra vez, se complica más. ¿Qué significa esa frase de que Dios vive en nosotros y que nosotros permanecemos en Dios? Y yo creo que para poder entender eso, debemos sacar de nuestra mente esos términos en ideas espaciales para comprender que nosotros vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. ¿Qué estoy diciendo con eso? Cuando el Nuevo Testamento habla de esa morada mutua de nosotros en Dios y Dios en nosotros, el Nuevo Testamento, y solamente Juan es un ejemplo de mucho de eso, el Nuevo Testamento se basa en dos imágenes principales y en dos imágenes diferentes. En primer lugar, viene del mismo Jesús cuando dice en Juan 15, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Permaneced en mí, dice Jesús, y yo permaneceré en vosotros. Y Juan aquí en este texto, en Juan 4, usa exactamente el mismo verbo que Jesús usa en Juan 15, permanecer. Que nosotros permanecemos en Él y Él en nosotros. Así como los sarmientos de una gran vid están conectados al tronco, así como existe un vínculo vital entre los dos, una vida que fluye de esa vid desde el tronco hasta los sarmientos, el Nuevo Testamento también dice que es así mismo con los cristianos. La vida de Dios mismo, si estamos unidos a Dios a través de la fe en Jesucristo, la vida divina de Dios nos da vida. Como hemos visto esta mañana, Él nos hace espiritualmente vivos cuando estábamos antes espiritualmente muertos. Hay una conexión allí, una conexión vital que justamente da vida al sarmiento. Así que eso yo creo que es la primera imagen que Juan está apuntando aquí. De nuevo, esto lo podemos saber porque Juan utiliza el mismo verbo. Sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros. Lo mismo que utiliza Jesús, en Juan capítulo 15. Pero hay una segunda imagen a la que también Juan recurre aquí y a la que recurre el resto del Nuevo Testamento cuando habla de esa morada mutua. Y noten allí lo que dice el versículo 13. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y si le gusta subrayar su Biblia, subraya allí, Él nos ha dado de su Espíritu. Piensen en un momento en eso. En el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, en forma de una nube de gloria, había descendido y había llenado el templo. ¿Por qué Dios hizo eso en el Antiguo Testamento? No porque Dios estaba ahora, hoy va a estar en un lugar, localizado en un lugar y va a decir, bueno, aquí ahora es donde yo me encuentro en este edificio. No, sino que el Dios del cielo y de la tierra continúa siendo omnipresente. Él está en todas partes. Él es trascendente, Él está en todas partes. Sino lo que está diciendo cuando baja con esa nube, con ese humo en el templo, está diciendo que Dios, de una manera visible en el Antiguo Testamento, está comunicando a su pueblo que yo estoy con ustedes. Es el énfasis. No que ahora es el lugar donde yo vivo, sino que este es el lugar donde yo estoy con ustedes. Donde yo estoy activamente, oficialmente, personalmente presente con ustedes. El pueblo de Dios de una manera que no soy con todo lo demás. Ahora venimos en el Nuevo Testamento y Jesús viene y ¿qué dice Jesús? Dice, yo soy el verdadero templo. Resulta que Dios ahora está presente con su pueblo, no más a través de un edificio, no más a través de un tabernáculo, sino que Dios y el hombre se encuentran ahora a través de una persona que es ¿quién? Jesucristo. Porque Jesús es el verdadero templo de Dios. Porque piensen en eso. ¿Qué sucede en el bautismo de Jesús? En el bautismo de Jesús, el Espíritu Santo en forma corporal como paloma desciende sobre Jesús. ¿Significa eso que Jesús no tenía el Espíritu Santo antes? No, en lo absoluto, porque Jesús es Dios. Y Jesús ha estado y siempre está y siempre estará plena y completamente en comunión con Dios el Padre y Dios el Espíritu.
Pero entender lo que está pasando aquí, en ese evento, en donde desciende la paloma sobre Jesús, nos lleva a entender algo importante sobre Jesucristo. Se nos está diciendo ahora algo acerca de quién es Él. Que Él es el lugar ahora donde está la presencia de Dios con su pueblo. Activa y personalmente para su pueblo y con su pueblo. Pero entonces Jesús, ¿qué dice después? Viene y dice, como vimos en Efesios 2, tu iglesia, como creyentes, es de mi cuerpo. Y ustedes ahora, los cristianos, son un templo. Ustedes ahora son un templo santo y el Espíritu ahora habita en la iglesia, el templo, que es el cuerpo de Cristo. Él nos llena, no solamente dándonos vida, sino que ahora está activamente, oficialmente, personalmente presente con nosotros. Y ambos individualmente, nuestros cuerpos son templos, y corporativamente nosotros, la iglesia, somos un templo santo. Él está con nosotros ahora de una manera que no lo ha estado antes con todo lo demás. Y yo creo que esto es justamente lo que Juan está afirmando en el versículo 13. De manera que la pregunta es, ¿cómo podemos saber que esto es verdad? ¿O qué, pastor? Yo entiendo que el Espíritu Santo ha descendido, que el Espíritu mora en nosotros, que está con nosotros, no solamente dándonos vida, sino que está personalmente presente con nosotros. Pero ¿cómo yo puedo saber eso? Suena todo muy bien, pero ¿cómo yo no puedo ver eso en mi vida? ¿Cómo tú puedes saber que esta es una verdad en tu vida? Pero otra vez, piensa en el Antiguo Testamento. Vimos una nube de gloria que visiblemente había descendido sobre el templo. Pero el Espíritu es invisible. Cuando te conviertes en un cristiano, esta marca del Espíritu, por así decirlo, aparece mágicamente en nuestra frente, que ahora pertenecemos en Él, haciéndonos saber que el Espíritu Santo está dentro de nosotros. ¿Cómo puedes saber que el Espíritu Santo está presente en ti? Y yo creo, mis hermanos, que muy a menudo pensamos que la prueba de la presencia del Espíritu Santo en la vida de una persona o de una iglesia siempre es algo como espectacular, como algo realmente y claramente sobrenatural, como hablar en lenguas o teniendo palabras de profecías o sanidades o lo que quiera llenar el espacio en blanco en ese momento. Pero lo que Juan dice aquí en el versículo 14 y versículo 15, y yo creo que esto es según el resto de todo el Testamento, es que la prueba de la presencia y la morada del Espíritu no es lo sobrenatural, sino que la prueba inequívoca, la prueba única, la evidencia que no puede ser falsificada ni ser repetida por absolutamente nadie más que el Espíritu Santo mismo, es lo que justamente señala en el versículo 14 y 15. Miren allí. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. En otras palabras, la prueba o la marca que no puede ser falsificada ni repetida por nadie más que el Espíritu Santo mismo, ¿saben cuál es? Es la confesión de que el Padre ha enviado al Hijo para que sea Salvador del mundo y que Jesús de Nazaret es el Hijo que envió el Padre. Aquí está la prueba, mis hermanos, de que el Espíritu Santo está presente en nosotros. Esta confesión de que Jesús es el Cristo, que Él es Dios, que Él es Dios mismo, plenamente hombre y plenamente Dios, hecho carne para ser Salvador del mundo, como hemos cantado en esa mañana. Ese es el testimonio de los apóstoles que realmente vieron a Jesús. Por eso dice el versículo 14, y nosotros, los apóstoles, hemos visto y testificamos. Pero también es el testimonio de todo cristiano genuino, después de ello, versículo 15, y todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Todo esto para decirle, mis hermanos, es esa confesión, la prueba o la evidencia que nosotros vivimos en Dios y Dios vive en nosotros. Y yo creo, mis hermanos, que eso es lo que deberíamos esperar, porque eso es justamente lo que Jesús había dicho en su ministerio. En el capítulo 16 de Juan, Jesús dijo que cuando enviara al Espíritu después de ascender al cielo, el Espíritu Santo haría algo muy particular. Miren, Juan 16, 14. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Mis hermanos, fundamentalmente, la obra del Espíritu no es crear espectáculos secundarios, sobrenaturales, para impresionarnos. La obra del Espíritu Santo es fundamentalmente señalar a Jesucristo. Es revelar a Jesucristo.
porque eso es justamente lo que Cristo lo envió a hacer, tomar de lo que es de Cristo y dárnoslo a conocer. Y es notable que cuando estábamos estudiando el libro de Hechos, me acuerdo en Puerto Rico, muchas personas me preguntaban y nos preguntaban los pastores, ¿por qué no vemos al Espíritu Santo obrando de la forma en la que estaba obrando en el libro de los Hechos? Donde vemos un montón de sanidades, vemos personas que están hablando en lenguas, hasta ángeles aparecen como si estuvieran sucediendo un montón de cosas súper locas. Y unas personas se preguntan, bueno, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo no obra de la misma manera hoy que en ese entonces? Mis hermanos, lo que quiero decirles es que esto es lo que Él está haciendo. El Espíritu Santo está trabajando hoy de la misma manera que lo estaba haciendo en ese entonces. Y todas las cosas que vemos en el libro de Hechos son importantes, son sumamente reales, pero eso no es el punto principal. El punto principal en el libro de los Hechos, lo realmente sorprendente, la verdadera actividad milagrosa del Espíritu Santo, era cada vez que alguien cruzaba de muerte a vida para confesar que Jesús es el Cristo. Y todos los otros milagros, tan importantes y reales como lo fueron, eran justamente para apoyar eso que estaba sucediendo. Eran como los actores secundarios que apoyan al actor principal, que era justamente el Espíritu Santo obrando en hombres y mujeres, llevándolos a confesar que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Salvador del mundo y que Jesús es mi Señor. Y eso es justamente lo que Juan señala aquí. Así que una vez más, ¿cómo sabemos que el Espíritu está presente? Versículo 16. Y nosotros lo hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Y eso solamente puede venir del Espíritu. De manera que cristiano, en esta mañana, que te ves a ti mismo como cristiano, te pregunto, ¿qué crees que recibiste cuando confesaste a Cristo como tu Salvador? ¿Qué fue lo que recibiste? ¿Perdón de los pecados? Absolutamente, recibiste perdón de los pecados. Entrada al cielo con toda seguridad. Libertad de la esclavitud del pecado y una conciencia limpia, ciertamente lo recibiste. Pero lo que quiere Juan que sepamos, como si todo esto no fuera suficiente, que tienes aún más. Tienes más que perdón, tienes más que un boleto al cielo, tienes más que solamente una conciencia limpia, tienes a Dios mismo, es el punto. Recibiste a Dios mismo. No solamente una seguridad del amor de Dios por ti, aunque yo solamente eso es sumamente enorme, sino que recibiste a Dios mismo, su vida, su misma vida, su misma presencia está contigo. Cristiano, Dios, el creador del universo, habita en ti y contigo. Pero además lo que está diciendo Juan es que también tú habitas en Él y con Él. Su vida está transcurriendo a través de ti. Su presencia está siempre con nosotros para bendecirnos, para guiarnos, para protegernos, para consolarnos, para convencernos del pecado y atraerte siempre hacia Él. Pero también, si tú eres creyente, tú estás en Él. Siempre estás presente para Dios y con Dios. Ya Dios no puede olvidarte nunca más, no puede nunca más perderte el rastro o nunca puede dejar de notarte, porque ese eres tú para Dios. Estás con Él por siempre y para siempre. Así que, cristiano, si has confesado que Jesús es el Hijo de Dios, enviado por el Padre para ser el Salvador del mundo, quiero asegurarles esta mañana y quiero animarles que el Espíritu de Dios vive en ustedes y ustedes viven en Dios. Y esa verdad, mis hermanos, ese fundamento nos lleva justamente a la segunda parte del argumento de Juan, que un maestro artesano, por así decirlo, se ha instalado en nosotros. Si eres cristiano, tu seguridad como cristiano fluye ¿de quién? ¿De ti? ¿De lo que tú puedes hacer? No, fluye exclusivamente y directamente de la calidad de la obra que Dios mismo está produciendo en nosotros. De manera que esa es la segunda parte de nuestra oración. La presencia de Dios en nosotros produce amor desde nosotros. Miren el versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos también nosotros en ese mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo. Y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Y ese mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano.
De manera que Juan dice que la presencia de Dios en nosotros, que acabamos de ver, produce amor desde nosotros. Esa es la fuerza de esa pequeña frase allí mismo en el comienzo del versículo 17, donde dice en eso o de esa manera. ¿En qué manera? Bueno, como resultado de esa morada mutua de Dios en nosotros y nosotros en Dios, el amor, dice Juan, se completa o literalmente se perfecciona en nosotros. Y ese verbo, subrayen allí, se perfecciona, literalmente significa se completa. Ya Juan lo había utilizado en los versículos anteriores, antes de llegar aquí. Y esa idea de completarse o perfeccionarse significa ser llevado a su fin adecuado. Algo siendo llevado a la plenitud de su propósito. Y en el versículo 12, Juan había señalado que el propósito del amor de Dios siendo completo o perfeccionado en nosotros, era justamente que el Dios invisible pueda hacerse visible a través de nuestro amor mutuo, a través del amor en nuestra vida. Y en nuestro texto, Juan está señalando específicamente dos tipos de amor que produce la presencia de Dios en nosotros. Produce, en primer lugar, un amor confiado hacia Dios y, en segundo lugar, un amor compasivo hacia los demás. De manera que la presencia de Dios en nosotros produce un amor confiado hacia Dios, pero también un amor confiado hacia los demás. Y Juan comienza en el versículo 17 con nuestro amor confiado hacia Dios. Y dice, en esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. En otras palabras, aquellos en los que Dios habita tendrán confianza en el día de juicio. ¿Por qué? Porque ya ven ellos ahora la vida de amor de Dios. La lógica aquí, mis hermanos, es muy clara y creo que cualquiera que haya sido niño, y yo creo que todos aquí han sido niños en un momento, obviamente, pueden entender que el miedo muchas veces tiene que ver con el castigo. Y yo todavía recuerdo el día de hoy, el temor que me invadía cuando mi mamá pronunciaba estas terribles palabras. Cuando tu papá llegue a casa. O cuando tu papá se entere. En ese mismo momento, mis hermanos, que escuchaba esas palabras, sabía exactamente lo que significaban. Significaba que se acercaba ¿a qué? El castigo. No era el tipo de castigo de mamá, suave y fácil, porque yo no sé cómo eran su mamá, pero en general las madres hablan y gritan mucho, pero sus castigos son más suaves. Por lo menos así era mi mamá, y la mayoría de la mamá. Yo creo que aquí en Houston no son así la mamá. Pero lo que venía no era el castigo de mi mamá, sino que era el castigo de mi papá. Y eso significaba que mi papá no gritaba y no decía mucho, pero me daba muchísimos cintarazos. Eso era común. Iba a ser sumamente duro. Y todo el tiempo estaba allí mirando. Eso era como que los minutos más y horas más eternas que podían existir. Ver si mi papá había llegado o no llegaba. Tenía miedo porque sabía lo que venía. Y Juan dice que si tenemos miedo del día de juicio, si estamos mirando la muerte y el día de juicio de la misma manera que yo estoy mirando la ventana temiendo a mi papá, si tememos la presencia de Dios, si tememos el juicio de Dios, siendo creyentes, entonces está claro que todavía no hemos llegado a conocer el amor de Dios. No hemos sido hechos perfectos en el amor. Porque, mis hermanos, el amor perfecto es una aprehensión, es una confianza, es una seguridad en el amor de Dios por nosotros en Jesucristo. Y cuando confesamos a Jesucristo, cuando Dios se instala en nosotros por medio de su Espíritu, el resultado no es el temor. El resultado no es el miedo. El resultado es la confianza, porque hemos llegado a conocer ahora el amor de Dios y sabemos que lo que nos espera en el día del juicio ahora no es un castigo, no es condenación, sino más bien lo que nos espera es más de lo que ya tenemos ahora como creyentes, porque Dios vivirá con nosotros de una manera que no está viviendo con nosotros ahora. Así que, mis hermanos, ¿qué es lo que nosotros ya tenemos ahora? Lo que ya tenemos es la presencia de Dios. Lo que ya tenemos es el amor de Dios. De manera que cuando Dios se instala en nosotros y estamos seguros de su amor por nosotros, lejos de tener miedo del día del juicio, tenemos más bien un amor confiado hacia Dios. De hecho, comenzamos a anticipar ansiosamente y con valor el día del juicio. Por eso Apocalipsis termina anhelando, los santos anhelando el día que Cristo regrese. El día que Cristo realmente nos llame a casa. Porque eso es justamente lo que produce el Evangelio. El Evangelio produce confianza.
Así que si estás aquí en esa mañana y no eres un cristiano, queremos que entiendas esto, mi querido amigo. Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo en forma humana, se ha ofrecido como voluntario para morir por los pecadores, por todo tipo de pecados. Y aquí están las buenas noticias. La buena noticia es que cuando pones tu fe en Jesucristo, Dios declara que la muerte de Jesucristo fue por ti. Literalmente Jesucristo tomó el castigo que te merecías y que ahora, ¿sabes qué? No queda absolutamente nada por pagar. Todo está hecho. Cristo lo llevó todo, no solamente la mayor parte de tu pecado, sino absolutamente todo. Y luego que hizo Jesucristo resucitó entre los muertos, lo que significa que su vida de resurrección ahora puede ser también tu vida. Puedes estar vivo en Dios, Dios en ti y tú en Dios. Y en Cristo, lo que te espera en el día del juicio no es una reprimienda, no es un castigo, no es una vergüenza pública. Lo que te espera si estás en Cristo, si aceptas a Cristo hoy, lo que te espera es más vida. Lo que te espera es el amor infinito de Dios. Pero mi amigo, lo contrario también es cierto. Fuera de Cristo, lo que nos espera es el juicio. Si Cristo no toma tu juicio por ti, ¿sabes qué? Tendrás que cargar el juicio tú mismo. Y yo estoy seguro de que va a ser peor de lo que yo enfrenté cuando miraba por mi ventana el día que mi papá había llegado. De manera que hoy es el día de aceptar a Cristo. Hoy es el día para confiar en aquel que tomó tu juicio por ti. Así que te animo que simplemente pongas tu fe en Cristo, que reconozcas el juicio que mereces, que te arrepientas de tus pecados y que confíes en Cristo y que Cristo lo tomó por ti. Corre a Cristo. Si quieres saber más de eso, por favor, acércate con el pastor Samuel o con mi persona o cualquiera de los miembros de aquí para poder hablar un poquito más acerca de eso. Pero de igual manera, si eres cristiano en esa mañana, también debemos pensar en las implicaciones de eso. Esto no es solamente un mensaje para los no cristianos, porque mis hermanos, el evangelio produce confianza, no produce arrogancia. El evangelio no debería producir en nosotros un sentimiento ahora de que nosotros somos mejores personas que otras, o que somos una clase superior que otros. De igual manera, el evangelio tampoco no puede producir presunción o licencia. No pensamos que ahora que Dios nos ama, ¿sabe qué? Yo puedo hacer lo que yo quiera con mi vida y no importa porque ya tengo mi boleto asegurado, así que voy a seguir con mi vida. No, ese tampoco es el evangelio. Lo que produce el evangelio es como la confianza de un hijo con sus padres, de unos padres que los aman. Porque mis hijos, particularmente mis hijos, no necesitan acercarse a mí y hacer cosas para que yo les preste atención o para que yo les ame. Pero de la misma manera, mis hijos no necesitan fingir algo que no son para que yo los siga amando. Porque yo conozco a mis hijos, ellos no me pueden engañar y yo los amo así como ellos son. Los amo no por lo que han hecho por mí y tampoco los voy a amar por los logros que ellos puedan hacer por mí o por ellos. Los amo simplemente, ¿por qué? Porque son mis hijos. Mis hermanos, este es el amor de Dios por ti. Él te ha aceptado radicalmente en el evangelio. ¿Sabes qué? Tú no eras su hijo natural, pero gracias a Jesucristo y puedes tener una mala experiencia con tus padres que te han amado, pero ahora en Jesucristo, Él te ha adoptado en su familia. Y Él te llama ahora hijo y te llama hija y Él te ama. Y lo que eso debe producir en nosotros ahora es una humilde confianza. No una necesidad ahora de inflarme, no una necesidad de inflar mi reputación o pensar que sabes que tengo que trabajar duro para llamar la atención de mi Dios, para que Él pueda amarme más. Ya no es necesario que sigas fingiendo ser lo que no eres. Más bien, solamente necesitas confianza. Y eso lo lleva, mis hermanos, a un deseo de agradarle a Dios. ¿Por qué? Simplemente porque nos ama. No quieres complacerlo para que te ame. No busco complacerlo por algo más, sino que yo busco complacerlo porque ya Dios me ama. Y estoy seguro de que nada puede cambiar ese hecho de que ya Dios me ama. Esto es lo que se supone que el evangelio debe producir en nosotros si somos creyentes. Pero mis hermanos, la morada de Dios en nosotros no solamente produce un amor confiado hacia Dios, sino también produce, y esto es lo segundo y lo último que quiero ver en esta sección, produce en nosotros un amor compasivo por nuestros hermanos y nuestras hermanas. Ese es el punto, versículo 19-21. Miren allí de nuevo, versículo 19. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto
no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. La pregunta es, ¿por qué los cristianos se aman unos a otros? ¿Por qué amamos a nuestros hermanos y hermanas en Cristo? No es porque sea una ley, no es porque me digan, ¿sabes qué? Tienes que amar porque no te queda de otra, como sucede muchas veces en nuestras familias terrenales, cuando decimos como padres, ¿sabes qué? Sé bueno con tu hermano, tienes que ser amable con tu hermano, no puedes tratar de esa manera. No, eso no es lo que está pasando aquí como cristiano. Juan dice que si nos amamos unos a otros, ¿es por qué? Porque Dios nos amó primero. Aquí está otra vez la obra natural del artesano divino en nuestras vidas. Cuando Dios vive en nosotros y nosotros vivimos en Él y en su amor tiene un efecto en nosotros. Garantiza, es tan absoluto que Juan realmente puede decir que la persona que dice que ama a Dios, pero luego no ama a su hermano, ¿saben qué es? Es un mentiroso. Voy a decir en Paraguay, es trucho. Es un producto falsificado. No tiene una gran calidad de vida. Es un lenguaje fuerte lo que está diciendo el texto, pero eso es lo que el texto dice. Y la razón por la que Juan dice esto es sumamente básico. Él dice, mira, ¿sabes qué? Si no amas a la persona que tienes frente a ti, y puedes mirar a la frente que está frente a ti, si no amas a esa persona, o el que está a tu lado, no hay manera de que puedas amar a Dios a quien ni siquiera puedes ver. Esa es la lógica de aquí. Es lógicamente inconsistente que digas que no puedes amar al que está frente tuyo, al que está al lado tuyo, y dice que puede amar a alguien que ni siquiera conoce y puede ver. Si no estás haciendo lo más fácil, amando la carne y sangre juntos frente a ti, entonces ciertamente no puedes hacer lo más difícil, que es amar al Dios, que es un espíritu, a quien nos puede ver. Iglesia Bíblica Cornerstone, ¿cómo se está viendo en nosotros que nos amamos unos a otros? ¿Qué evidencia estamos dando de que el artesano divino realmente vive aquí como si nosotros fuéramos su taller? ¿Qué aspecto tiene ese producto ahora en nuestra vida como iglesia? Porque mis hermanos, esto no es algo que ni yo, ni el pastor Samuel, ni ningún pastor le podemos hacer por ti. De otras palabras, nosotros podemos hacer todas las cosas necesarias para tener un servicio como iglesia. Podemos asegurarnos de tener espacio como discipulado de hombres, de mujeres. Podemos tener un instituto para estudiar la Biblia. Podemos tener estudios bíblicos los miércoles, los jueves, los viernes a las 9 de la noche, domingo a la mañana. Podemos preparar un sermón, pero no podemos hacer la iglesia por ustedes. No podemos. Mis hermanos, ni siquiera podemos restringir ese amor mutuo del que habla aquí Juan solamente a nuestra familia cercana y a nuestros amigos. Porque eso nos da evidencia absoluta de Dios. Porque todo el mundo hace eso. Todo el mundo ama a su familia. Las familias no cristianas se aman y a veces hasta sacrificialmente. Los amigos no cristianos se aman y a veces hasta sacrificialmente. Pero si vamos a dar evidencia de que Dios vive aquí, que Dios mora en nosotros y nosotros moramos en Dios, mis hermanos, escúchame aquí. Eso va a significar amor práctico, amor personal, el uno por el otro, que cruza los límites normales. Va a significar, mis hermanos, notar a la persona en ese salón que está sentado sola y no dejar más que se siente sola, sino ir y sentarse con esa persona. Va a significar invitar a la gente a tu casa. Y yo puedo entender que tal vez te sientas avergonzado de tu casa o tal vez estás muy ocupado, pero mis hermanos, esto va a significar exponerse, brindar hospitalidad, invitar a las personas a su hogar, porque ahí es donde está su vida, ahí es donde te pueden conocer. Muy fácil venir los domingos, los miércoles a hablar cristianés, todo el mundo aquí amor y paz, y en mi casa peleando como perro y gato. Es en mi casa donde yo puedo conocer y tú puedes conocerme realmente y puedes decirme, ¿sabes qué, mi hermano? Allí necesitas mejorar. Mira cómo está tratando a tu esposa. Va a necesitar abrir nuestra vida y dar hospitalidad también a otras personas. Va a significar llegar tal vez tarde al almuerzo de su familia por quedarnos después del servicio a compartir con mis hermanos. O tal vez, ¿saben qué? Llegar más temprano para poder compartir con mis hermanos. Otra vez, las implicaciones van a ser muy prácticas, pero también van a ser muy personal. Va a significar también tomarse el tiempo para escuchar la historia de los demás, aprender la historia de los demás, llorar juntos, reír juntos, compartir juntos.
Y esto no se trata principalmente de afecto, como que ahora tenemos que tener un afecto como amigos de que, ¿sabes qué? De mi infancia. No se trata principalmente de la amistad. Sin embargo, yo confío que estas cosas van a crecer a medida que nos amemos de esta manera. Se trata de presencia. Se trata de habitar en la vida de cada uno. Así como Dios ha habitado en nuestra vida, estando presente con nosotros. Se trata de la confianza, mis hermanos, que proviene de saber que vamos a ser amados sin importar cuál difícil es la verdad que estoy a punto de compartir contigo sobre mí. No me vas a juzgar, sino que realmente me vas a juzgar de acuerdo a la palabra de Dios. No me voy a sentir avergonzado. No vas a dejar de amarme ahora por las verdades que sabes ahora acerca de mí. Que no vas a dejar de amarme a pesar del gran dolor que te pido que compartas conmigo. No vas a dejar de amarme porque te invito a que compartas una alegría que tengo, a pesar de que puede ser una alegría que tú quieres, que tanto deseas, pero que no lo puedes tener. ¿Es costoso? Claro que es costoso. Es sumamente costoso. Pero eso es a lo que se parece para no ser mentirosos. Mis hermanos, no quiero que salgamos, yo creo que el pastor Samuel está de acuerdo conmigo, de la iglesia todos los domingos como un montón de mentirosos. Como un montón de personas que dicen que amamos a Dios, cantamos la verdad de que amamos a Dios, pero en realidad, si las personas realmente pudieran ver el amor entre nosotros, no verían el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, es nuestro deseo y oración como pastores. Estoy seguro que el deseo del pastor Samuel también, que podamos ser una iglesia. Y es que espero que ustedes también quieran eso, que seamos una iglesia en la que nadie nos pueda acusar de ser unos mentirosos. Queremos ser esa persona así, decimos que amamos a Dios, pero que lo demostramos con una aceptación radical y nuestro amor radical los unos por los otros. Quienes cuando escuchan el mandato de amar sacrificialmente, ni siquiera lo están viendo como si fuera un mandato, sino que lo reciben realmente con alegría, porque queremos agradar a aquel que ya nos ha amado. Así que, mis hermanos, termino con eso. ¿Cuál es la calidad de nuestra vida? ¿Es esto que acabamos de ver lo que nos caracteriza? ¿Son estos los ingredientes que están caracterizados en tu vida y en nuestra vida como creyentes? ¿Estamos dando evidencia de un artesano divino en nuestra iglesia local? ¿Saben qué? En el día de juicio va a ser muy tarde para averiguarlo. Ya en el último día no habrá devoluciones. Habrá solamente aceptación por Dios o juicio de parte de Dios. Así que, mis hermanos, queremos estar realmente seguros de la calidad de nuestras vidas hoy, aquí y ahora. Y la única manera de hacerlo es justamente invitar que el artesano divino se instale en ti, en mí, en nosotros, como iglesia, para poder comenzar entonces esta obra de amor. Pero no podemos hacerlo nosotros mismos. No puedes hacerlo tú mismo, ni yo mismo. Y la buena noticia, ¿saben qué? Que no tenemos que hacerlo. Tú mismo, yo mismo. Dios es más que capaz y estás más que dispuesto. Y la obra de amor que hace en nosotros, la obra de amor que cava en nosotros, que produce en nosotros, que lo moldea en nosotros, producirá una confianza, mis hermanos, que en el último día, ¿saben qué? No defraudará. Así que la pregunta es, ¿qué evidenciamos en nuestra vida? Es mi deseo realmente que al ver nuestra vida podamos ver, aunque imperfectamente y como congregación, la obra del artesano divino que produce al final confianza y amor en nosotros y desde nosotros. Porque eso es una evidencia de justamente quien nos ha hecho.